pedir a los hermanos que busquen en el Antiguo Testamento el libro del profeta Habacuc. Y en Habacuc vamos a buscar el capítulo 2. Y en el capítulo 2 vamos a leer los versículos del 1 al 4. Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 4. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Dice Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Padre, en esta mañana pedimos que tu palabra se torne viva y eficaz, que tu Santo Espíritu nos ilumine y que tú nos muestres y nos abra los ojos del entendimiento para comprender, Señor, tu palabra y tu voluntad en esta mañana. Bendícenos, Señor, y aumenta nuestra fe. Y por estas cosas oramos y las pedimos todas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Si usted ha leído un poco del Antiguo Testamento, sabe que muchos de estos profetas no eran los personajes más favoritos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A muchos los mataron, los perseguían, los encarcelaban, porque los profetas tenían una visión completamente distinta que tenía la institución o la cultura. Vamos a ir con calma y espero que no se me pierda. Si usted lee, comenzando en Génesis, se encuentra con un personaje llamado Abraham, que le llamamos todavía el padre de la fe, ¿verdad que sí? Porque en Abraham encontramos un hombre que conoce a Dios y se relaciona con Dios y tiene una relación personal. Dios lo visita, Dios le habla, Dios interactúa con Abraham. Y dice que Abraham interactuaba con otro personaje llamado Melquisedec. ¿Qué sucede? Todo esto es antes que llegara la ley. La mayoría de nosotros conocemos y miramos el Antiguo Testamento bajo el espejo de que son unos legalistas y unos fariseos. Pero lo que sucede es que eso es el periodo donde llegó Jesús. Y lo que ocurrió es que primero vino la fe. 400 años después, Dios dio la ley a Moisés, monte Sinaí, cuando los israelitas están siendo liberados de Egipto. Y son 400 años donde el pueblo de Dios necesita aprender a conocer a Dios por fe y a vivir por fe. Pero una vez llega la ley, la gente ahora tiene dos tradiciones religiosas. Una es su experiencia espiritual con el Señor, su experiencia personal, pero ahora tiene unas reglas, unos mandamientos que tienen que guardar. Y aunque estas dos cosas se tenían que mantener, como usted y yo tenemos que hoy tener una relación personal con Jesucristo, pero a la misma vez guardar la palabra, esas cosas hay que mantenerlas en tensión. Llegó un momento en la vida cultural de Israel que dominó la ley, la tradición, el legalismo. Y amados, creció tanto y aumentó tanto que cuando llegó Jesús vuelve a introducir la relación personal con Dios. Y hay que nacer de nuevo. Y hay que a vivir por fe. Y nosotros ahora tenemos la alegría, la bendición de tener restaurado el aspecto de la fe. El aspecto de la fe a veces desaparece en ciertas etapas de la historia de la humanidad. Por ejemplo,
en los años 1500 hubo un monje católico romano llamado Martín Lutero, que cuando miró a su izquierda y su derecha, vio que la gente había perdido su relación personal con Dios, su sentido de salvación, su sentido de tener la presencia de Dios en su vida. Y se volvió a las Escrituras y se encontró con ese pasaje muy lindo en Romanos y en Gálatas, donde Pablo habla de que el justo necesita vivir por la fe y que nuestra salvación es por fe. Y Martín Lutero enciende lo que nosotros conocemos hoy en día como la Reforma Protestante. Y todas aquellas personas que pertenecían a la Iglesia Católica Romana, que empezaron a tener encuentro directo con Dios, fueron llamados protestantes. Porque la Iglesia Católica Romana tenían ya un sistema como los judíos en el Antiguo Testamento, todo es a base de reglas, lo que te diga la iglesia y la venta de indulgencia y ese tipo de cosas. Y cuando Jesús se encontró con eso, lo enfrentó. Y cuando Martín Lutero se encontró con eso, lo enfrentó. Muy bien. Habacuc está pasando por un sistema, una situación similar. Habacuc mira a su país, estamos hablando en el 600 antes de Cristo. Y se da cuenta que la gente se está alejando del Señor, que la gente no está viviendo para el Señor, que el pecado y la maldad están aumentando. Y Habacuc, siendo profeta, sabiendo que Dios le habla a él, se queja a Dios. Y se queja porque la pregunta de Habacuc es: ven acá, pero tú no eres Dios y tú no eres el Dios de nosotros. ¿Cuándo vas a hacer algo respecto a esto? ¿Cuándo vas a corregir? ¿Cuándo vas a disciplinar? Te conozco como un Dios vivo, un Dios que escucha el clamor de tu pueblo. Yo soy vocero tuyo, yo soy profeta. ¿Cuándo vas a hacer algo? Habacuc se queja de tal manera que Dios le contesta. Pero a Habacuc no le gustó la contestación del Señor. Porque Dios lo que le dice al profeta es que va a usar a Babilonia para enderezar el pueblo judío. ¿Quiénes son los babilónicos? Son gente mala, llenos de maldad, son incrédulos, son pecadores. Y el profeta no puede entender cómo Dios va a permitir que sus hijos estén a la merced de gente incrédula, de gente malvada, de gente perversa. Eso es algo que la mente de Habacuc no puede comprender. Habacuc vuelve a caer en crisis, como nos pasa a usted y a mí. A veces oramos y queremos hablar con Dios y Dios nos da una contestación y no es lo que esperamos. Y cuando Dios nos dice algo decimos: pero ¿cómo va a ser? Yo escuché bien. ¿Será cierto lo que yo entendí? Y empezamos a contender con Dios. Porque muchas veces Dios nos dice cosas que no nos gustan, cosas con las cuales no estamos de acuerdo, cosas que no comprendemos. Y nos deja a nosotros en un debate profundo, ¿verdad? En una crisis espiritual profunda. Hay cosas que para nosotros no son aceptables. Me explico, yo sé que la iglesia está estudiando la liberación de los israelitas de Egipto. Y mucha gente se le hace difícil no entender por qué los israelitas no siguieron a Dios. Después de todo, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios de las 10 plagas, vieron su gloria, vieron su poder. El Dios que los hace cruzar el Mar Rojo, los lleva al desierto. Pero escúchenme, yo no sé si alguno de ustedes ha estado plenamente en el desierto. Yo cuando estaba en el ejército tuve que ir a hacer un entrenamiento en el Valle de la Muerte. Y estuvimos allí como 3 meses entrenándonos. Era porque íbamos a ir a Irán en aquella época, a liberar los rehenes aquellos. Mire, es la cosa más horrible. Y para mí, que nunca había estado en el desierto, cuando yo llegué allí el calor, pues es infernal. Estamos hablando de 120, 130. Y lo que yo no sabía era que cuando baja la noche, es igualmente de frío. Estamos hablando de 30 grados o más para abajo. Y al otro día vuelve el calor y por la noche el frío. Y no hay nada que tomar, no hay nada que cazar, no hay nada que comer.
Y era desesperante usted tratar de aprender a sobrevivir en el desierto. Wow, la misión de nosotros era corta, pero había que aprender a vivir por un tiempito corto. Pero esta gente tuvo que vivir en el desierto 40 años. Una cosa es usted encontrar en el desierto algo para tomar o comer para un hombre solo. ¿Usted sabe cuántos israelitas había? Más de 2 millones. Y cuando usted ve a su hijo y su hija bajo el calor del desierto, bajo la sed, y tiene hambre y no hay que comer, usted como papá y mamá se desespera. Ninguno de ellos se ofreció voluntario para vivir en el desierto, pero Dios los envió allí. A veces Dios te pide a ti y a mí hacer cosas bien difíciles, tan difíciles que tú y yo le decimos al Señor, no, búscate a otro. Eso no es conmigo. Yo estoy seguro, Señor, que vas a encontrar una sierva en otro lugar, un siervo, pero no, yo no tengo ningún llamado. Eso no es conmigo. Pero yo quiero que tú sepas que Dios nos hace pasar por el fuego. Sí, Señor. Yo sé que están los predicadores de la prosperidad por ahí hablando que todo es bendición y victoria y todo es tremendo y todo el mundo en aire acondicionado. Lo primero que hizo el Espíritu Santo cuando llamó a Jesús al ministerio es, lo llevó al desierto. Y tú y yo tenemos que ir a lugares difíciles. Y tu fe va a ser probada. Y tu fe va a ser pasada por el fuego. Y vas a pasar dificultades. Yo lo lamento por los evangelistas que te dicen que tú vienes a Cristo y todo es color de rosa. Todos tus problemas se acabaron. Dice Jesús, los que se pierden entran por el camino bien ancho, bien alto, así bien amplio. Pero aquí es el camino estrecho. Y pocos son los que los encuentran. Y pocos son los que pasan por allí. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Por eso hay muchos cristianos por ahí de lejos. No, eso no es para mí. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Habacuc tiene esa crisis. ¿Cómo es que tú lo vas a hacer pasar por esta situación? Los babilónicos van a venir, nos van a dominar, nos van a destruir, nos van a esclavizar, nos van a oprimir. ¿Cómo va a ser? Si ya pasamos 400 años en Egipto y ahora tenemos que volver a pasar por esto. Sí, Habacuc. Y por eso cuando usted está en el desierto, amados hermanos, como estaban los israelitas, y Moisés le decía, vamos para adelante, y ellos decían, no, vamos para atrás. Y yo sé, ¿verdad? El Señor preparó a Moisés, el hombre está capacitado, el que era un experto de vivir en el desierto, si había alguien que podía dirigir a los israelitas por el desierto, era Moisés. Pero eso no es la pregunta. La pregunta es si yo quiero estar aquí y la contestación es no. No, yo no quiero estar aquí. Yo tengo que escoger entre el desierto de Egipto y yo me voy para Egipto. Así que pensaba esa gente. Y déjame decirte que cuando es fácil para ti para decir, yo no hubiese hecho eso. Deja que te metan a ti en el desierto. Aquí uno dice una cosa, allá es otra. Y es difícil para nosotros entender en la situación que esa gente está. Pero así es Dios y así es la vida cristiana y así es la vida espiritual. Los retos vienen. Y usted se tiene que crecer. Yo escucho a los hermanos decir, no, porque voy a hacer cosas grandes en Cristo. Ok. Al que mucho se le da, mucho se le pide. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a dar? Tú quieres llamado, tú quieres ministerio, hay que pagar un precio. Sí, Señor. Cada vez que alguien paraba a Jesús, yo te seguiré, yo voy a ir contigo, a mí no me detiene nadie. Hasta Pedro hablaba así. Y eso le dijo, cógelo con calma, estás entusiasmado. ¿Tú estás seguro que tú estás dispuesto a tomar la copa que yo tengo que tomar y pasar por el bautismo? Sí. Sí. ¿Me vas a negar? No. Antes que cante el gallo 3 veces, tú me niegas a mí. Esto es para valientes. Esto es para perseverar. Esto hay que lucharlo en las buenas y en las malas. Y a veces los cristianos estamos tirados en el piso revolcándonos de la angustia. Y decimos, Dios, ¿dónde estás tú?
en todo esto, ¿dónde estás tú? Ese es Habacuc, el profeta, el hombre con un llamado, el hombre a quien Dios le habla. Habacuc está en crisis y dice, no puede ser. Y dice Habacuc que se trepó en la torre más alta y oró y clamó al Señor y se quejó. Y está en la torre, mirando, observando, para ver si detectaba la contestación de Dios. Y así somos nosotros muchas veces. Y eso es importante. Que cuando tú ores con Dios y tú hables con Dios, tú insistas en la oración, tú perseveres en la oración hasta que Dios te conteste. So, aquí tenemos un buen ejemplo de Habacuc. Habacuc no dijo, no, va a seguir buscando. Voy a seguir tratando de entender. Mire, nosotros somos gente cristiana y estamos llenos del Espíritu Santo, qué bueno. Pero déjame explicarte algo. Todos los días la gente está tratando de entender la voluntad de Dios. Pastor, ¿y qué usted cree de esto? Mira lo que me está pasando. Esto es del Señor, aquello no es del Señor. Yo te voy a explicar esta mañana algunas cositas. Tú te pones en oración y oras y oras y oras, y nos parece muchas veces que la contestación no llega. Y uno se desespera. ¿Será que Dios no habla? ¿Será que Dios no está interesado en mí? Trépate en la torre, sigue clamando y sigue esperando en Dios. Porque la palabra dice, clama a mí, que yo te responderé. Dios es fiel y Dios te va a hablar. La cosa es como Habacuc, por eso se trepó en la torre, para estar seguro que él iba a ver la señal, a distancia, a lejos. Yo quiero ver cuando la mano de Dios aparece. Yo quiero poder percibirla y detectarla. Y así tenemos que ser tú y yo. Jesús nos habló que el Espíritu Santo es como el viento, que sopla sobre ti. Nadie lo ve, pero tú lo percibes, tú lo palpas. Tú dices, qué brisa más rica. Y el que está al lado está sudando. Pero tú sientes el fresco del Señor porque eso desciende sobre ti. Es una gran ventaja aquella persona que tiene la presencia del Espíritu. La cosa es si tú entiendes, cuando llega el siglo apacible del Señor. Porque todo el mundo quiere relámpago y estruendo, y todo el mundo quiere torbellino. Pero a veces eso pasa por tu lado, que tú apenas lo apercibes. Es mejor que tenga los oídos bien abiertos. Por eso dice la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Tú tienes que estar pendiente de esto, porque el Señor puede pasar por tu lado y tú no te das cuenta. El Señor te puede dar la contestación y tú lo ignoras. Ay, yo no sabía que era el Señor. A veces los ángeles se le aparecían a las personalidades en la Biblia y uno se daba cuenta que era, sabían que eran los ángeles del Señor. Quédense aquí, reposen, vengan a cenar con nosotros. Pero había gente que ni sabía. Ahí estaba Jesús en el Nuevo Testamento después de la resurrección, caminando con dos, camino de Maús. Y ellos están hablando con él como si fuera un peregrino con él. Y era el mismo Señor. A veces Dios te está hablando y tú no sabes que es el Señor el que te habla. Pues pastor, con razón estoy confundida, pastor. Te dije que esto no es fácil. Esto es algo que tú tienes que aprender. Percibir el Espíritu, discernir el Espíritu, entender la voz de Dios, entender cuándo te habla y cuándo no te habla, toma tiempo. Por eso es que hay que pasar 40 años en el desierto. ¿Tú quieres aprender a seguir a Dios? Pues tienes que ir al desierto a ver si lo vas a seguir. En las buenas y en las malas. Por eso el Espíritu llevó a Jesús al desierto. A ver si bajo la prueba de fuego Jesús iba a obedecer al Señor. Y Jesús las batió todas. Y salió unos cuantos días, ¿sabes? 40 días, ¿no es así? No 40 años. Pero tú y yo muchas veces estamos 40 años. Yo sé de gente que llevan décadas en la iglesia y todavía no saben ser dirigidos por el Espíritu Santo. Todavía no han recibido la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso?
y yo no estoy de acuerdo con eso, sigue peleando. Sigue peleando con estas cosas y nunca vas a aprender. Esto es como la salvación. Yo era así. La gente me hablaba de Jesús y yo, a mí me gustaba leer mucho, de religión sabía yo. Venía el verme y me decía, ¿qué? Yo sé todo eso de Jesús, ya eso yo lo sé. No es que tú lo sepas, le entregaste tu corazón a Jesús. Le abriste la puerta de tu corazón, lo invitaste. Le dijiste, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Tú puedes estar 40 años debatiendo si lo vas a hacer sí o no, y estás perdiendo tu tiempo. Hasta el día que tú digas, quiero aceptar a Jesús. Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Y amados hermanos, aprender a orar, entender la voz de Dios, toma tiempo. Pero Dios ha dicho que te va a contestar. Te contesta a ti, me contesta a mí, nos contesta a nosotros como iglesia. Y aunque hoy la gente no lo cree, Dios le habla al pueblo, le habla a la nación, Dios le habla al mundo entero. Dios está hablando hoy y la gente no lo sabe. Pero mire, el Señor le contesta por segunda ocasión a Habacuc. Y en esta ocasión le dice, escribe la visión, versículo 2. Ponla en tablas. ¿Tú tienes problema con esto? Ponla en tablas, escríbela. Y déjame decirte algo. Esa expresión la usamos tú y yo hoy en día. Pero lo que pasa es que lo decimos de otra manera. A veces nosotros queremos que la otra persona sepa que nosotros vamos a cumplir con ellos. ¿Y qué decimos? Ponlo por escrito. Yo no te voy a fallar. Eso es así. Eso va a ocurrir. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Escríbelo. Tenlo por seguro que yo no soy hombre que miente. Tenlo por seguro que te di mi palabra y esto va a acontecer y eso va a ocurrir. Yo no voy a cambiar mi mente. Babilonia viene. No, déjenme decirle la crisis ahora de Habacuc, porque esto se sigue empeorando. Habacuc cree que Dios le va a dar una explicación. Pues mira, Habacuc, te voy a explicar porque yo voy a mandar a los babilónicos a conquistar a los israelíes. ¿Cuándo Dios te da una explicación a ti? Dios es soberano. Sí, Dios te contesta y te habla. Él te dice lo que Él va a hacer y ya está. Por eso dice que nos llega una palabra, no llega un sermón, no llega un estudio bíblico. Dios dice, esto es lo que yo voy a hacer. Es aquí que vengo pronto. Se acabó. Pero dinos algo más. Escríbelo, que yo vengo pronto. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Obedecemos a Dios sí o no? A veces lo que Dios nos dice no nos hace sentido a nosotros. Pero pastor, ¿por qué Dios nos confunde de esa manera? Por una cosa bien sencilla que se llama obediencia. Dios quiere ver si lo vas a obedecer. Con fidelidad. Levántate y ve y haz esto. Pum, vete y hazlo. No, yo no voy sin una explicación. Ahí te queda. Porque Dios no da explicaciones. Aquí no mandamos tú y yo no ponemos los términos, los pone el Señor. Si Él te dice vas a cruzar el mar rojo, tú vas a cruzar el mar rojo. Y si no te levantas a caminar y a cruzar el mar rojo, ahí te queda. O si dices a mitad de camino, yo regreso, ¡pum! Colapsan los muros de agua y te consumen. Y amados hermanos, en esta mañana lo que te quiero decir es que estar interactuando con Dios es un proceso complejo, que toma tiempo, que usted tiene que tener paciencia, que usted tiene que aprender a esperar en el Señor. Mire, me van a perdonar, pero estoy un poquito enfermo todavía. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad que sí? ¿Entonces cuál es nuestro problema? Si nos dice que vienen los babilónicos, algo el Señor va a hacer. Yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, no tengo la explicación, pero
Dios tiene un plan. Sí, Señor. Y me ha dicho que se va a cumplir. Amén. Eso es todo lo que yo necesito saber. Pero algunos de nosotros no podemos vivir con eso. Habacuc no puede vivir con eso. Por eso, el final del discurso va a ser este. Habacuc, esto es lo que tú tienes que aprender. El justo vivirá por su fe. Pero el profeta todavía no ha entendido. Y muchos de nosotros somos como Habacuc. Yo quiero entender. Pastor, yo quiero entender qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Cuáles son los planes y propósitos de Dios para mí? Esto es confuso. Y yo muchas veces le he dicho a ustedes, yo mismo no sé. Vamos a ver por dónde Dios nos lleva. Porque muchas veces lo que Dios nos dice es, dobla a la izquierda, ahora dobla a la derecha, ahora camine derecho, ahora detente, ahora párate, descansa. Usted no ve el cuadro grande. Usted tiene que hacer lo que Dios te muestra. ¿Y qué es lo próximo, pastor? Pues esperar en Él. Esperar en Él. Y ahí es donde mucha gente tenemos problemas. Yo tuve que aprender a la mala. Yo vengo a compartir algo con ustedes de su vida espiritual, de su crecimiento espiritual. Porque esto no es como lo venden en la televisión. Pastor, esto no puede ser tan complicado. En la televisión me dijeron que si yo mandaba una ofrenda de 500 pesos, todo se arreglaba. Yo te estoy explicando lo que dice la Biblia. Si tú quieres perder tus 500 pesos, yo te recomiendo que te los reserves y te los guardes. Porque los vas a necesitar. Mira lo que es esto. Hay que aprender a esperar en el Señor. Con calma. Porque Dios no tiene prisa. ¿Tú sabes quién tiene prisa? Tú y yo. Yo quiero que esto se acabe ahora, pastor. Pero le he hablado al Señor y Él como si nada. Y así es esta transacción. Dios es un Dios que obra con calma. Te voy a dar unos ejemplos. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo. Abraham, se me olvidó decirte, lo único es que tienes que esperar 100 años. Entonces, chico, ¿para qué me lo promete? ¿Para qué yo quiero un hijo a los 100 años de edad? La promesa es tan tremenda que la esposa Sara no dice, ¿qué? Esto es para loco. Esto es para reírse. Y Sara se murió de la risa. Piénsenlo, que Dios está hablando y esta hermana se le está riendo a Dios en la cara. Y el Señor le dice, te estás riendo, te vi, te estás riendo. No soy yo, no soy. Para eso no me des nada. Así somos nosotros. Porque yo lo quiero ahora. Nosotros los cristianos queremos contestaciones inmediatas. Porque eso nos enseñaron en la televisión. Y eso nos enseñaron en las campañas. Pero no hay nada inmediato. No con el Señor. Y el Señor le dio una bendición a Habacuc que no es para ahora, es para después. Pero Abraham no es el único. Piensen en Noé. Oye, Noé, ¿por qué tú no construyes un arca? Un arca, ¿pero para cuándo? ¿Para la semana que viene? Yo te aviso. Yo te digo. Y el pueblo y los vecinos miraban a Noé construyendo el arca y se le reían también y se burlaban de él. Noé, ¿para qué es esto? Porque el Señor me dijo que era un diluvio. Diluvio. ¿Y tú sabes lo que dice la Biblia? Que así es la gente hoy en día, que se burlan de la segunda venida del Señor. Porque Cristo viene. Y la gente se burla de nosotros, dicen, estos cristianos fanáticos, locos. Se pasan todo el tiempo diciendo que Cristo viene. Pero yo no lo he visto venir. Pero lo que dice la Biblia es que llegó un día que Noé terminó de construir el arca y empezó a llover. Y va a llegar un día, amados hermanos, que Cristo viene por su iglesia. Y los que son muertos en Cristo se levantarán primero. Y los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y todos iremos a las nubes con Cristo Jesús.
no es así porque el Señor lo toma con calma. Él no tiene prisa. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer mientras tanto, pastor? Porque yo me desespero. Vivir por fe. El justo vivirá por fe. Te quiero dar otro ejemplo. El Señor llevó a los israelitas a Egipto porque hay una hambre. ¿Tú sabes cuántos años pasaron allí? No 100, no 40, 400. 400. Había dos hermanas llamadas Marta y María. Y tenía un hermanito llamado Lázaro. Y Lázaro estaba enfermo y estaban preocupadas porque decían, si Jesús no viene a prisa, se nos va a morir nuestro hermano. Señor, ven y date prisa. Yo voy ya mismo, porque yo no tengo prisa. Pero ¿cuándo vas a ir? No te preocupes, un día de esto. Y fue 3 días después, y las hermanas estaban llorando y angustiadas. Si hubiese venido, Lázaro estuviera vivo, chico. No te preocupes, yo no llego tarde. A ti te parece que yo llegué tarde, pero yo llegué a tiempo. Porque yo vengo a resucitar a Lázaro para la gloria de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender esta mañana. Y es lo que Habacuc tiene que entender. Dios tiene un propósito en todo esto y Él va a glorificar su nombre. Los israelitas pasaron 400 años en Egipto como esclavos, pero Dios glorificó su nombre. Pregúntenle a Faraón. Pregúntenle a Faraón. Hasta el día de hoy, estamos 2000 años después de Cristo, todos nosotros estamos hablando de las hazañas y las proezas del Señor. El mundo entero conoce las hazañas y las proezas del Señor. La historia de la humanidad, en chino, en ruso, en todo, es antes de Cristo y después de Cristo. Dios se glorifica. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y en este caso con los babilónicos, amados hermanos. Miren lo que está trayendo Nabucodonosor y los babilónicos. Que llegan a Jerusalén, saquean a Jerusalén, destruyen el templo, desacran el templo. Una destrucción total. Llevan al pueblo al exilio. Por eso Habacuc no puede entender esto. Para él, no puede ser. Somos el pueblo de Dios. ¿Cómo nos vas a someter a tal cosa? Y Dios, tranquilo. Te voy a explicar lo que Habacuc no sabía. Habacuc no sabía que Dios estaba levantando otro hombre llamado Ciro, el rey de Persia. Y Ciro, el rey de Persia, va a conquistar a Babilonia. Y cuando Ciro, el rey de Persia, conquista a Babilonia, va a soltar a todos los judíos y los judíos van a regresar a Israel. Y en ese proceso, el pueblo de Dios aprendió la obediencia a Dios. Y se olvidaron de la idolatría. Y cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, llegaron a reconstruir el templo y a reconstruir su fe. Dios no está loco. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y cuando Dios no te contesta inmediatamente tu oración, cuando Dios hace que tú esperes, es porque Dios sabe lo que está haciendo. Mire, en el cumplimiento de los tiempos, la visión se va a cumplir. Lo que Dios tiene para ti se va a dar en el cumplimiento de los tiempos. Déjame explicarte lo que es eso, para que cuando leas la Biblia la puedas leer bien. Funciona así. Antes que Dios te conteste tu oración, tu petición, hay ciertas cosas que tienen que acontecer primero. Antes que Dios conteste tu oración, tú tienes que estar listo para esto. Y de seguro que hay ciertas cosas que tú tienes que aprender antes que estas cosas acontezcan. Cuando las cosas estén en su sitio, cuando llegue el tiempo apropiado y correcto, ese es el cumplimiento de los tiempos. Y es en ese momento que Dios se manifiesta y tu visión se cumple. Y si Dios liberó a los israelitas de Egipto, Dios te va a liberar a ti y te va a dar la victoria de tu prueba, de tu tribulación y de tu angustia. En Él tendremos victoria si somos un pueblo que aprendemos
y a confiar en Él. Mire, el justo, por su fe, vivirá. Para nosotros es tan difícil aprender a vivir por fe, a confiar en el Señor, entregarle las cosas al Señor y decirle, Señor, como tú quieras. Eso requiere aprender a vivir en el desierto. Te voy a explicar. Cuando tú estás en el desierto y tú miras para aquí, no hay agua. Mira para acá, no hay comida. No hay vegetación, no hay nada. Yo no sé cómo yo voy a sobrevivir aquí. Te ponen en un trabajo y tú dices, vas a renunciar porque yo no sé cómo yo voy a sobrevivir aquí. No pierdas tu fe. Tu Dios está contigo. Y el pueblo de Israel tuvo que aprender en el desierto que quien suple es Dios. Esto no es por vista, esto no es por lo que sus ojos no ven o ven. No veo agua, no te preocupes, que Dios hace que el agua salga de la peña. No veo comida, no te preocupes, que Dios te trae la carne con los pájaros y las aves del cielo. Dios va a suplir todas tus necesidades, aunque tú no lo veas. Muchos de nosotros, yo no aprendí esa lección hasta mucho después. Yo era igual que todo el mundo, yo miraba para la derecha, a la izquierda y yo caigo en pánico. Yo caigo en pánico. Pero el justo, por su fe, vivirá. Cuando tú mires a la derecha, a la izquierda, tú digas, esto se ve feo, esto se ve mal, yo no sé cómo yo sobrevivo a esta situación. Tranquila. El Señor está contigo. No temas, dice la palabra del Señor. Tú tienes que tener el dominio propio y decir, el justo, por su fe, vivirá. Cuando Cristo estaba en la cruz y todos lo abandonaron y se quedó solito en la cruz, se acordó del Señor. Dijo, yo sé que tú estás conmigo. En tu alma encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Mire, Señor, ninguno de aquí, que los que estamos aquí esta mañana, si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú no estás solo. Tu vida, tu trabajo, tu noviazgo, tu matrimonio, ¿sabes quién anda contigo? Cristo Jesús. Y Él es el que te va a dar la victoria. Y quiero terminar este sermón con algo que yo espero que usted lo agarre. Hemos estado hablando en esta mañana del justo que aprende a vivir por fe. En la Biblia y en estos pasajes, en estos versículos, se nos enseña que hay dos tipos de personas: la persona orgullosa y la persona humilde. La persona orgullosa en la Biblia es la persona que dice, yo no necesito a Dios, yo lo hago por mi cuenta, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito hacer esas cosas. La persona humilde es la que reconoce su necesidad y dice, yo necesito al Señor, yo necesito el apoyo del Señor. Y la persona que vive por fe es la persona que es humilde, que dice, yo no puedo, yo necesito tu sostén, Señor, yo necesito tu fortaleza, yo necesito tu socorro. Por eso dice la Biblia que el Espíritu de Dios fortalece nuestro hombre interior. Y tú y yo necesitamos una vida activa en el Espíritu para que la fortaleza del Señor nos sostenga a nosotros. Para que cuando falte el agua, tú dile, Señor, suple. Para que cuando el camino esté árido, dile, Señor, haz que tu viento sople sobre mí. Que cuando te falte el alimento, dile, Señor, abre las ventanas del cielo y derrama tus bendiciones. Porque ese es tu Dios. Y tu Dios está comprometido contigo. Que aunque tú andes en el desierto, tú no estás sola. Dios está contigo. Hemos hablado esta mañana también de un Dios que no tiene prisa. Hemos hablado de un Dios que toma las cosas con calma y que nosotros nos vemos forzados a esperar en Dios. Sí, Señor. ¿Sabes que Dios espera por nosotros también? Dios está esperando por ti y por mí. Dios espera que alguien le abra su corazón a Él. Dios está esperando que algún ser humano le invite a que more en su corazón.
Dios espera por nosotros para que estemos dispuestos a seguirle a Él. Dios espera que le hablemos. Dios espera que le pidamos perdón. Dios espera que tú y yo vengamos a Él. Dios está todos los días esperando por ti y por mí. A nosotros nos parece que nosotros somos los únicos que esperamos, pero Dios espera. Y Dios espera que todos nos tornemos a su Hijo Jesús para que alcancemos salvación. Por eso es que su segunda venida se atrasa. Pero llegará el día que Él dirá, basta ya, es el cumplimiento de los tiempos. En esta mañana podemos tener muchos argumentos. Podemos decir cosas como, no estoy listo para dar ese paso, pastor. Pero la pregunta es, ¿cuándo es que tú y yo vamos a estar listos? La realidad es que nunca estamos listos. No estoy listo porque tengo problemas. No estoy listo porque tengo que resolver ciertas cosas. Mira, el ser humano tiene tantos problemas que si tú resuelves uno hoy, mañana aparece otro. Y por eso te digo que nunca vamos a estar listos, porque el problema de mañana es posiblemente más grande que el problema que tú tienes hoy. Otra gente dice, no es el tiempo. Pero ¿cuándo es el tiempo? Nunca es el tiempo. No es el tiempo y pasan 10 años, 20, 30, no, todavía no es tiempo. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú necesitas aceptar a Jesús. Hoy es el día que tú y yo tenemos que venir delante de Él. Y lo que yo quiero exhortar a los hermanos es, vamos a vivir por fe. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé por lo que estás atravesando. Yo no sé qué fue lo que Dios te prometió. Pero la visión se va a cumplir. Y a lo mejor estamos en el desierto 40 años. Pero yo sé que al final de ese pasaje de 40 años, Dios te va a entrar en la tierra prometida y te va a entrar en esa tierra que fluye leche y miel. La victoria es tuya. Si tú tienes que esperar 100 años por ese hijo prometido, espéralo, porque la promesa es cierta. Dios va a cumplir sus propósitos en ti. Y en esta mañana yo quiero que tú sepas eso. Por difícil que sea tu camino, tú y yo estamos en las manos del Señor. Confía en Él, no te debilites, no te canses, no te pares, sigue caminando detrás de Jesús, no te detengas, porque la victoria es tuya en esta mañana. En esta hora yo quiero invitarte que según el Señor te toque a tu corazón, tú pases al frente. Los que quieran hablar con Dios, pasen y arrodíllense. Trae tu situación al Señor y deja que Dios te hable, deja que el Espíritu se mueva sobre ti. Pero si tú estás aquí con una necesidad y tú quieres que alguien ore por ti, mantente en pie y alguien, el Señor va a mover a orar por ti. Pero en esta mañana Dios te va a hablar, Dios te va a tocar, Dios va a dejarte saber que Él está contigo. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, en esta bella mañana te doy gracias. Te doy gracias por quien tú eres. Santo, santo, santo es tu nombre. Santo es tu nombre. A ti es la gloria. A ti es la gloria, Jehová. Señor, santo. Bendice mis hermanos, bendice mis hermanas. Ayúdalos en el camino. Danos el sostén y danos la fortaleza. Queremos perseverar en este camino, pero Señor, te necesitamos a ti y a ti acudimos en esta mañana. Bendice a mi hermana, bendice a mi hermana, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.